¿Estás seguro de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, o solo asumes que sí? Tal vez oras. Lees la Biblia. Vas a la iglesia. Pero déjame decirte algo que pocos se atreven a decir: ninguna de esas cosas, por sí solas, lo prueba. Puedes hacer todo eso y aún así estar espiritualmente vacío. Y lo más inquietante no es eso, lo verdaderamente peligroso es creer que estás lleno cuando en realidad estás desconectado. Muchos piensan que la presencia del Espíritu Santo se siente como escalofríos en la adoración, una emoción intensa o una experiencia espectacular. Pero Jesús nunca dijo que esa sería la evidencia. De hecho, algunas de las señales más claras de su presencia no tienen nada que ver con lo que la mayoría espera. Y aquí está la tensión: si esas señales no están en tu vida, puede que no estés tan unido a Dios como crees. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, no llega como una idea abstracta ni como un sentimiento pasajero. Llega para quedarse. Llega para transformar. Jesús prometió que el Padre enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, para vivir dentro de nosotros, no por un momento, sino para siempre. Y cuando Él habita en alguien, algo cambia profundamente, aunque no siempre de forma ruidosa. Muchos pasan años esperando algo dramático, una señal del cielo, una emoción fuerte, sin darse cuenta de que el Espíritu ya está obrando en silencio. Su presencia no siempre se manifiesta con fuego visible, sino con una transformación constante del corazón. Lo que antes parecía normal comienza a incomodarte. Lo que antes no te importaba, ahora pesa en tu interior. No solo sabes lo que está bien o mal, lo sientes en lo más profundo. Dos personas pueden escuchar el mismo mensaje. Una sigue igual. La otra sale confrontada, movida, decidida a cambiar. La diferencia no está en las palabras, sino en lo que está vivo dentro de ellas. Cuando el Espíritu habita en ti, tu manera de ver la vida cambia. La amargura deja de ser cómoda. El egoísmo ya no se justifica. Algo dentro de ti empieza a alinearse con el corazón de Dios. Y tal vez ahora te preguntas: ¿y si no siento nada? Eso no significa necesariamente que Él no esté. El Espíritu no siempre se manifiesta con emociones intensas. A veces su obra ocurre en lo profundo, como raíces creciendo bajo tierra. No las ves, pero con el tiempo, el fruto se vuelve imposible de negar. Así como alguien puede ser rico sin revisar su cuenta bancaria, puedes tener al Espíritu obrando en ti aunque no siempre lo percibas. Pero tarde o temprano, la evidencia aparece. Ese momento en el que ibas a hacer algo que antes no te molestaba, y algo dentro de ti te detuvo. Esa incomodidad interna que no te deja avanzar como antes. Esa voz suave que no grita, pero insiste. No es solo conciencia. Es el Espíritu convenciendo tu corazón, guiándote hacia la verdad. El problema es que muchos aprenden a ignorarlo. Y cuando eso pasa, el corazón se endurece. La sensibilidad espiritual se apaga. Por eso este mensaje importa tanto. Porque asumir que tienes al Espíritu sin examinar la evidencia es uno de los errores más peligrosos que alguien puede cometer. Y antes de seguir, necesito que te hagas esta pregunta con total honestidad: ¿has reconocido su voz alguna vez dentro de ti, o la has estado callando? Desde el principio, el Espíritu de Dios no ha sido pasivo. Antes de que existiera la forma, antes de que hubiera orden, su presencia ya se movía sobre las aguas. Desde el inicio, Él ha sido quien da vida, quien dirige, quien sostiene. A lo largo de la historia, el Espíritu descendía sobre personas específicas para cumplir propósitos concretos. Profetas, reyes, jueces. Venía, obraba, y luego se iba. Por eso, después de su caída, David clamó con desesperación para que el Espíritu no se apartara de él. Sabía que en ese tiempo su presencia no era permanente. Pero todo cambió con Jesús. Algo eterno fue establecido. Jesús prometió que el Espíritu no solo vendría, sino que permanecería. No por un día. No por una temporada. Para siempre. Eso lo cambia todo.
Ya no se trata de visitas temporales. El Espíritu Santo ahora habita dentro de aquellos que pertenecen a Cristo. Vive en ellos. Camina con ellos. Los guía desde adentro. No es una idea teológica. Es la base de la vida cristiana. Sin Él, no hay conexión real con Dios. Piensa en los discípulos antes de recibirlo. Confundidos. Temeroso. Encerrados. Sin dirección. Y luego, algo sucede. De pronto, el miedo se transforma en valentía. El silencio en proclamación. La debilidad en autoridad espiritual. El mismo hombre que negó a Jesús, ahora habla con una convicción que atraviesa corazones. Esa es la obra del Espíritu. Y aquí está lo asombroso, ese mismo Espíritu vive en ti. El poder que levantó a Jesús de la muerte no es historia antigua. Está presente ahora. Pero muchos viven como si estuvieran solos. Como si Dios estuviera lejos. Como si cada decisión dependiera solo de su fuerza. Oran como si nadie escuchara. Caminan como si no hubiera ayuda. Y no es porque Dios no esté, es porque no han aprendido a vivir conscientes de su presencia. Cuando el Espíritu mora en ti, no enfrentas la vida igual. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no caminas sin dirección. Hay una guía interna. Una certeza que no depende de las circunstancias. Una seguridad que no se quiebra con el miedo. Pero déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Estás viviendo como alguien lleno del Espíritu, o como alguien que camina solo? Porque hay una diferencia enorme entre creer que Dios existe y vivir consciente de que Él habita dentro de ti. Cuando esa verdad se vuelve real, el futuro deja de dar miedo. La confusión pierde poder. El propósito empieza a tomar forma. Tal vez has leído sobre el Espíritu. Has escuchado mensajes. Has visto su obra en otros. Pero hoy no se trata de información. Se trata de revelación. De darte cuenta de que no estás abandonado, no estás vacío, no estás caminando a ciegas. Antes de avanzar, detente un momento. Respira. Y pregúntate con honestidad, ¿he estado viviendo consciente de que el Espíritu de Dios vive en mí, o he estado ignorando esa realidad? Porque lo que viene a continuación no es teoría. Son señales claras. Evidencias innegables. Y cuando las veas, no solo cambiará tu manera de pensar, cambiará la manera en que te ves a ti mismo. ¿Has notado alguna vez una paz extraña cuando todo a tu alrededor debería estar derrumbándose? No una paz superficial, no negación del problema, sino una calma profunda que no tiene explicación lógica. Esa es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo vive en alguien. Porque esa paz no nace del control, nace de la confianza. Imagina estar en medio de una tormenta real. El viento golpea, las olas sacuden todo, el miedo se apodera del ambiente. Los discípulos vivieron algo así. Pensaron que todo estaba perdido. Pero mientras ellos entraban en pánico, Jesús descansaba. No porque la tormenta no fuera real, sino porque sabía quién tenía el control. Y cuando habló, no solo calmó el mar, dejó al descubierto el verdadero conflicto, el miedo que dominaba sus corazones. Eso mismo ocurre hoy. La tormenta externa puede ser fuerte, pero la verdadera batalla se libra dentro. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, Él te da una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permanece incluso cuando no hay respuestas. Jesús dijo que su paz no es como la del mundo. El mundo ofrece calma cuando todo está bien. El Espíritu ofrece paz aun cuando todo va mal. Tal vez has visto a alguien atravesar una pérdida devastadora y aún así mantenerse firme. No endurecido, no indiferente, sino sostenido. Esa fortaleza no es humana. Es el Espíritu actuando desde dentro. Cuando Él vive en ti, no elimina el dolor, pero te impide ser destruido por él. El mundo te dice que la paz viene de tener todo bajo control. Control del dinero, del futuro, de la salud.
Pero el Espíritu te enseña otra verdad: la paz nace de rendirte. De soltar el peso de creer que todo depende de ti. De confiar en que, aunque no entiendas el proceso, Dios sigue obrando. Por eso una persona llena del Espíritu reacciona diferente. No porque no sienta miedo, sino porque no vive gobernada por él. Su fundamento no está en lo que ve, sino en aquel que habita dentro. Cuando la ansiedad toca la puerta, aprende a llevarla a Dios. No como una frase bonita, sino como un acto real de entrega. Al hacerlo, algo sucede. La mente se aquieta. El corazón se guarda. El alma respira. Pero seamos honestos. Esta paz no se desarrolla de la noche a la mañana. Crece con la relación. Se fortalece cuando eliges confiar una y otra vez. Y el enemigo sabe que, si logra robarte la paz, puede desestabilizar todo lo demás. Por eso insiste con preocupaciones, pensamientos repetitivos, miedo al mañana. Aquí está la pregunta que revela mucho: cuando llega una crisis, ¿tu primera reacción es el pánico o la oración? Porque esa respuesta muestra quién está gobernando tu interior. Si el Espíritu Santo vive en ti, su paz se convertirá en una señal visible. Otros la notarán. Se preguntarán cómo puedes estar en calma cuando todo parece perdido. Y esa paz no solo te sostiene a ti. Se convierte en testimonio. En una evidencia silenciosa de que Dios es real y está cerca. Detente un momento. Piensa en la última tormenta que enfrentaste. ¿Te sostuvo una paz que no podías explicar o sentiste que te ahogabas por dentro? ¿Te has sorprendido alguna vez amando a alguien que antes no podías ni soportar? No de forma fingida, no por obligación, sino con una compasión que no nace de ti. Ese tipo de amor no es natural. Es sobrenatural. Y es otra señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo. El amor humano tiene límites. Ama mientras recibe. Perdona hasta cierto punto. Se cansa. Guarda rencor. Pero el amor que el Espíritu produce es diferente. No depende del trato del otro. No se apaga con la herida. Permanece incluso cuando duele. Jesús pidió algo imposible para la naturaleza humana: amar a los enemigos, orar por quienes hieren. Nadie puede vivir así por su cuenta. Piensa en aquel hombre que, mientras lo atacaban, eligió perdonar. Mientras lo destruían, pidió misericordia para sus agresores. Ese tipo de amor no se aprende. Se recibe. Es el mismo amor que llevó a Jesús a extender gracia en medio del sufrimiento. Y cuando el Espíritu vive en alguien, ese amor empieza a fluir, poco a poco, desde dentro. Tal vez no se ve como grandes gestos. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas. No responder con la misma dureza. Perdonar sin recibir disculpas. Elegir la paciencia cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Y aquí está la verdadera prueba: ¿qué surge en ti cuando alguien te hiere? ¿El deseo de vengarte, o una voz interna que te invita a soltar? Esa voz no es debilidad. Es poder espiritual. El Espíritu empieza a suavizar áreas endurecidas. A romper ciclos de amargura. A enseñarte a ver a las personas como Dios las ve. No justificando el daño, pero liberando tu corazón del peso de cargar odio. Este amor no significa permitir abusos ni perder límites. Jesús no lo hizo. Pero sí significa que ya no te gobierna el rencor. Que no construyes tu identidad desde el resentimiento. Que eliges sanar en lugar de quedarte atado al pasado. El amor es el primer fruto que el Espíritu produce. No por casualidad. Porque sin amor, todo lo demás pierde sentido. Puedes saber mucho, hacer mucho, aparentar espiritualidad, pero si el amor no está presente, algo falta. Y aquí viene una confrontación necesaria. No puedes decir que amas a Dios mientras guardas odio en el corazón. No pueden coexistir. Cuando el Espíritu habita en ti, Él señala esas áreas. Te incomoda. Te invita a perdonar.
No porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas libertad. Tal vez ahora mismo viene un nombre a tu mente. Una herida no resuelta. Una persona que has evitado perdonar. No ignores esa incomodidad. No es culpa. Es invitación. El Espíritu te está mostrando un camino hacia sanidad. Pregúntate con honestidad, ¿estoy permitiendo que el Espíritu ame a través de mí, o estoy resistiendo ese proceso? Porque cuando ese amor comienza a fluir, algo cambia. Tu corazón se aligera. Tu fe se profundiza. Y quienes te rodean empiezan a ver algo que no pueden explicar. No es tu carácter. No es tu esfuerzo. Es Dios viviendo dentro de ti. ¿Te has dado cuenta de que hay cosas que antes no te molestaban y ahora ya no puedes ignorar? No porque alguien te vigile. No por miedo al castigo. Sino porque algo dentro de ti cambió. Cuando el Espíritu Santo vive en una persona, el pecado deja de sentirse cómodo. Lo que antes parecía normal empieza a pesar. Y esa incomodidad no es condenación. Es evidencia de vida espiritual. Jesús dijo que el Espíritu vendría para convencer el corazón acerca del pecado y de la justicia. No para aplastar, sino para despertar. No para avergonzar, sino para transformar. Cuando Él habita en ti, ya no puedes vivir en piloto automático. Hay una tensión interna que te llama a algo más alto, más limpio, más verdadero. Mira lo que sucede cuando alguien se encuentra realmente con Dios. No necesita una lista de reglas. No necesita presión externa. El cambio nace desde adentro. El corazón empieza a rechazar lo que antes deseaba. No porque se volvió religioso, sino porque se volvió sensible. Sensible a la voz del Espíritu. Antes, tal vez podías mentir sin pensar. Guardar resentimiento. Justificar actitudes. Pero ahora algo dentro de ti no te deja avanzar igual. Esa voz suave dice, esto ya no eres tú. Y tiene razón. Porque cuando el Espíritu vive en ti, tu identidad cambia. Ya no perteneces a lo que te destruía. Eso no significa que nunca luches. La lucha sigue. La carne sigue queriendo controlar. Pero ahora no estás solo. Hay una fuerza interior que te capacita para decir no. No desde el esfuerzo humano, sino desde una nueva naturaleza que está siendo formada. Cuando ignoras esa convicción, algo se apaga. El corazón se endurece. La sensibilidad se pierde. Y muchos creyentes quedan atrapados en ciclos de pecado no porque Dios los haya abandonado, sino porque dejaron de escuchar. Pero la gracia sigue disponible. Siempre hay un camino de regreso. Dios no está esperando para castigarte. Está esperando para limpiarte. Para restaurarte. Para devolverte la sensibilidad espiritual que te permite caminar en libertad. Confesar no es perder. Es ganar claridad. Es quitar el peso. Es permitir que el Espíritu vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder. Ahora mismo, sé honesto contigo. ¿Hay algo que has estado justificando? Algo pequeño, según tú, pero que el Espíritu ha señalado una y otra vez. No ignores esa inquietud. No la apagues. No la racionalices. Esa incomodidad es señal de que Dios sigue obrando en ti. De que tu corazón no está muerto. De que el Espíritu sigue llamándote a crecer. Cuanto más obedeces, más clara se vuelve su voz. Cuanto más resistes, más distante parece. La pregunta no es si el Espíritu te está hablando. La pregunta es si estás dispuesto a responder. Porque cuando lo haces, algo profundo ocurre. No solo te alejas del pecado. Te acercas más a Dios. Y esa cercanía transforma todo lo demás. ¿Has sentido alguna vez un hambre profunda por escuchar a Dios? No curiosidad. No rutina. Hambre real. Un deseo interno que no se calma con distracciones. Esa sed no es común. Es una señal clara de que el Espíritu Santo vive dentro de ti.
La palabra de Dios no es un libro más. Está viva. Respira. Habla. Y cuando el Espíritu mora en alguien, Él despierta un anhelo constante por escuchar la voz de Dios a través de ella. De pronto, lo que antes parecía pesado comienza a atraer. No por obligación, sino por necesidad espiritual. Tal vez recuerdas un momento en el que abriste la Biblia y sentiste que las palabras te hablaban directamente. Como si alguien conociera tus pensamientos, tus luchas, tus preguntas. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu iluminando la verdad, haciendo que el mensaje cobre vida dentro de ti. Hubo hombres que caminaron junto a Jesús sin reconocerlo, hasta que Él abrió las Escrituras y algo ardió en sus corazones. Así actúa el Espíritu. Enciende fuego. Hace que la verdad penetre más allá de la mente y alcance el alma. Cuando el Espíritu vive en ti, la palabra deja de ser información y se convierte en alimento. Y cuando pasas mucho tiempo sin ella, algo se siente vacío. Así como el cuerpo se debilita sin comida, el espíritu se debilita sin verdad. Por eso el enemigo busca distraerte. Porque sabe que una persona arraigada en la palabra es firme, difícil de engañar. Desde el principio, la estrategia ha sido la misma: sembrar duda, minimizar lo que Dios dijo, hacerte creer que no necesitas escuchar su voz. Pero el Espíritu rompe esa confusión. Él enseña, recuerda, revela. Te guía a toda verdad si estás dispuesto a escuchar. Aquí viene una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué estás alimentando más, tu espíritu o tus distracciones? Es fácil pasar horas consumiendo ruido y luego decir que no tienes fuerzas espirituales. Pero lo que nutres crece. Y cuando empiezas a darle espacio a la palabra, el hambre aumenta. No disminuye. Cuanto más comes, más deseas. Si ahora mismo piensas, quiero esa hambre, pero no la siento, no te condenes. El deseo de desear ya es una señal de vida. Empieza donde estás. Abre la palabra. Pide al Espíritu que hable. No leas para cumplir. Lee para encontrarte con Dios. Y poco a poco, algo cambiará. La voz se volverá más clara. La verdad más viva. La relación más profunda. Detente un momento y reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese anhelo genuino por escuchar a Dios? Porque cuando el Espíritu vive en ti, ese hambre no desaparece. Puede dormirse, pero siempre vuelve. Y cuando despierta, transforma la manera en que entiendes la fe, la vida y tu propósito. ¿Has dado gracias a Dios en momentos donde nada parecía digno de gratitud? No cuando todo va bien, no cuando las oraciones se responden rápido, sino cuando el dolor permanece y aún así algo dentro de ti elige adorar. Esa respuesta no es natural. Es una de las señales más profundas de que el Espíritu Santo vive en ti. Cualquiera puede agradecer cuando la vida sonríe. Pero cuando todo se rompe y aún así tu corazón se inclina hacia Dios, eso revela una obra sobrenatural. Dar gracias en medio de la dificultad no significa negar el dolor. Significa confiar en que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no entiendes el proceso. Hubo hombres que, golpeados y encadenados, eligieron cantar en lugar de quejarse. En la oscuridad, su adoración se convirtió en un terremoto que rompió cadenas. No porque la situación fuera justa, sino porque el espíritu dentro de ellos era más fuerte que las circunstancias externas. Cuando el Espíritu vive en alguien, cambia la forma de interpretar la vida. En lugar de preguntar constantemente ¿por qué me pasa esto?, comienza a surgir otra pregunta: ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Esa perspectiva no nace del optimismo humano. Nace de una fe sostenida desde adentro. La gratitud espiritual no es solo palabras bonitas. Es una postura del corazón. Es elegir confiar cuando no hay garantías. Es alabar cuando el alma está cansada. Y eso solo es posible cuando el Espíritu te recuerda que Dios sigue obrando, incluso en el silencio. Por eso hay personas que atraviesan pruebas que otros no soportarían y aún así no pierden la fe.
No porque sean más fuertes, sino porque están sostenidas. El Espíritu produce una alegría que no depende de resultados. Una esperanza que no se quiebra cuando los planes cambian. La verdadera adoración no se limita a canciones. Se manifiesta en decisiones diarias. En seguir creyendo. En seguir obedeciendo. En seguir agradeciendo incluso cuando el camino duele. Y cuando esa adoración nace del Espíritu, algo se libera. No siempre afuera, pero siempre dentro. Ahora sé honesto. ¿Cómo respondes cuando la vida no sale como esperabas? ¿Te cierras o te rindes? Porque la rendición es una forma de adoración. Decir Dios, no entiendo, pero confío es una de las expresiones más puras de fe. Y cuando esa actitud comienza a marcar tu vida, es señal clara de que el Espíritu está obrando en lo profundo. Tómate un momento. Piensa en una situación difícil que estés atravesando ahora mismo. ¿Puedes agradecer a Dios incluso ahí? Si la respuesta es sí, aunque sea con lágrimas, eso no viene de ti. Viene de Él. Y esa gratitud silenciosa es una evidencia viva de su presencia dentro de ti. ¿Has sentido alguna vez una dirección interna que no sabías explicar con lógica? Una advertencia suave. Un impulso claro. Una paz o una incomodidad que te guía antes de tomar una decisión. Esa sensibilidad no es coincidencia. Es otra señal de que el Espíritu Santo vive en ti. Dios siempre ha hablado. El problema no es su silencio, es nuestra distracción. Su voz no compite con el ruido. Es suave, constante, clara para quien aprende a escuchar. Y cuando el Espíritu habita en alguien, esa voz comienza a distinguirse entre todas las demás. Muchos confunden la guía del Espíritu con impulsos emocionales. Pero hay una diferencia. La voz de Dios no trae confusión. Puede confrontar, pero trae paz. Puede corregir, pero no aplasta. Su dirección no contradice la verdad, la confirma. Hubo un joven que escuchó a Dios sin reconocerlo. Pensó que era otra persona llamándolo. Solo cuando aprendió a decir habla, que estoy escuchando, pudo discernir la voz correcta. Así nos pasa a muchos. Dios habla, pero no siempre estamos atentos. Vivimos rodeados de ruido constante. Opiniones, presiones, distracciones. Si no haces espacio, la voz del Espíritu se ahoga. Por eso incluso Jesús buscaba momentos de silencio. No por debilidad, sino por comunión. La intimidad requiere atención. Cuando el Espíritu vive en ti, empiezas a notar patrones. Una palabra que se repite. Una dirección que se confirma. Un freno interno cuando algo no es para ti. Y si decides obedecer, esa sensibilidad crece. Si ignoras, se debilita. Aquí hay una advertencia amorosa. El Espíritu no obliga. Invita. Cada vez que ignoras su guía, tu corazón se endurece un poco. Cada vez que obedeces, se afina tu oído espiritual. Por eso hay personas que parecen caminar con claridad mientras otras viven confundidas. No es favoritismo. Es atención. La guía del Espíritu no solo te protege de errores grandes. También te dirige en decisiones pequeñas. Relaciones. Palabras que debes decir o callar. Caminos que debes evitar. Y cuando aprendes a confiar en esa voz, evitas heridas innecesarias. Detente y recuerda. ¿Hubo una ocasión en la que sentiste una advertencia interna y la ignoraste? ¿O un momento en el que obedeciste y luego entendiste por qué? Esa es la obra del Espíritu. Guiarte, no para limitarte, sino para cuidarte. Y cuando esa sensibilidad se vuelve parte de tu vida, tu fe deja de ser teórica. Se vuelve relacional. Viva. Guiada. Y aún falta una señal más. Una que separa a quienes solo creen, de quienes realmente están llenos del Espíritu. ¿Has notado cambios reales en tu carácter que no puedes atribuir solo a fuerza de voluntad? No hablo de perfección, sino de transformación.
De respuestas distintas. De actitudes que antes te dominaban y ahora ya no tienen el mismo poder. Cuando el Espíritu Santo vive en alguien, su presencia se hace visible con el tiempo. No como una máscara espiritual, sino como fruto. Jesús fue claro al decir que el árbol se reconoce por su fruto. No por lo que promete, no por lo que aparenta, sino por lo que produce. El Espíritu no entra en una vida para decorarla. Entra para renovarla. Para quitar lo que estorba y formar algo nuevo desde adentro. Mira a quienes caminaron con Jesús. Antes del Espíritu, eran impulsivos, temerosos, inestables. Después, algo cambió profundamente. No porque se volvieron expertos, sino porque fueron llenos. El miedo dio paso a la valentía. La inseguridad a la convicción. La dureza a la gracia. Así trabaja el Espíritu. No de golpe, sino de forma constante. Como un artesano paciente, va moldeando tu interior. A veces duele. A veces incomoda. Pero siempre tiene un propósito. Cada ajuste, cada confrontación, cada llamado a crecer está formando en ti el carácter de Cristo. Por eso empiezas a reaccionar distinto. Donde antes explotabas, ahora respiras. Donde antes te cerrabas, ahora escuchas. Donde antes justificabas, ahora reconoces. No porque seas mejor, sino porque estás siendo transformado. Aquí viene una evaluación honesta. ¿Eres la misma persona que eras hace un año? ¿O puedes ver progreso, aunque sea lento? El crecimiento espiritual no se mide por emociones intensas, sino por cambios sostenidos. El Espíritu produce paciencia donde había impulsividad. Dominio propio donde había exceso. Mansedumbre donde había orgullo. Y aunque el proceso no termina, la dirección es clara. Pero hay algo más. La transformación también trae valentía. Una osadía tranquila para hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. No desde la imposición, sino desde la convicción. Cuando el Espíritu vive en ti, el mensaje deja de ser una idea y se convierte en una experiencia compartida. Hablar de Jesús ya no se siente como una carga. Se siente como una necesidad. No porque sepas todo, sino porque no puedes callar lo que te ha cambiado. El Espíritu da las palabras, el momento, la sensibilidad. Si hoy te cuesta hablar de tu fe, no te condenes. Pídele al Espíritu valentía. Él no produce miedo. Produce poder, amor y dominio propio. Y cuando actúas en obediencia, esa valentía crece. Antes de avanzar, detente y observa tu vida con honestidad. ¿Estás viendo fruto? ¿Estás permitiendo que el Espíritu te transforme, o estás resistiendo el proceso? Porque la evidencia no se puede fingir. Y cuando el Espíritu está presente, tarde o temprano, la transformación se vuelve visible. Ahora, deja todo a un lado por un momento. Las ideas. Las palabras. Incluso este mensaje. Y pregúntate con total sinceridad, ¿el Espíritu Santo vive realmente en mí? No se trata de si crees en Dios. No se trata de si asistes a una iglesia. Se trata de evidencia. Porque cuando el Espíritu habita en alguien, algo cambia. Hay convicción. Hay hambre por Dios. Hay transformación. Hay una relación viva, no solo una creencia heredada. Si al mirar tu vida ves amor creciendo, paz en medio de tormentas, sensibilidad espiritual, deseo de obedecer, entonces alégrate. Dios está obrando en ti incluso cuando no lo notas. Pero si sientes un vacío, una inquietud, una sensación de que algo falta, no la ignores. Esa incomodidad puede ser el Espíritu llamándote más cerca. La ausencia de convicción debería alarmarte. Pero el deseo de buscar a Dios es una señal de vida. Nadie sin el Espíritu se hace estas preguntas. Nadie indiferente anhela profundidad. El simple hecho de que estés aquí escuchando es evidencia de que Dios sigue hablando. Y aquí está la buena noticia. Dios no es distante.
No retiene su espíritu a quien lo busca con un corazón sincero. Cuando te acercas a Él, Él se acerca a ti. Siempre. No importa cuán lejos creas haber estado. No importa cuánto tiempo hayas ignorado su voz. Tal vez hoy es el día de volver a rendirte. De soltar lo que has estado resistiendo. De decir con honestidad, Dios, necesito más de ti. Esa oración nunca queda sin respuesta. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza. Antes de irte, quiero escucharte. ¿Cuál de estas señales has visto en tu vida? ¿En cuál sientes que necesitas crecer más? Escríbelo. No estás solo en este camino. Y recuerda esto siempre, cuando el Espíritu de Dios vive en ti, tu vida jamás vuelve a ser la misma.